Hola a todos, un feliz sábado. Es una alegría poder estar aquí. Debo confesar lo extraño que se siente estar en este lugar. Recuerdo que hace casi 6 meses atrás, cuando iniciaba la cuarentena, iniciaban los cultos en este púlpito virtual, me tocó una de las primeras predicaciones y en aquella oportunidad lo hice por medio de un sermón grabado en el living de mi casa, solo allí hablándole a la cámara. Hoy ya estoy pisando la plataforma de la iglesia y me encuentro acompañado con un grupo de jóvenes entusiastas que alegremente trabajan aquí para adorar y para servir al Señor. Así que es un pasito adelante y no puedo dejar de expresar tal vez lo que la palabra portuguesa, esta hermosa palabra portuguesa, saudade, representa. Lo diría de la siguiente manera, ¿no? Eu estou con muita saudade de vocês, ¿no? Estoy con un profundo anhelo de poder estar con ustedes adorando en este lugar y sabemos que pronto va a ser así, si Dios quiere. Pero mientras tanto tenemos la alegría de poder llegar al hogar de cada uno de ustedes, la alegría de que me inviten a su casa y esa es la ventaja que tiene la tecnología. Ustedes saben que yo no soy un pastor acostumbrado a predicar a las cámaras, me conocen bien. Sin embargo, gracias a esto puedo estar invitado allí, tal vez en el living, tal vez en tu cuarto, compartiendo tu intimidad, compartiendo tu privacidad y juntos uniéndonos en este momento para poder adorar a Dios. Así que quiero hacerte una invitación especial, porque yo sé lo que significa estar del otro lado también. Sé de las complicaciones que es estar en el hogar, con la vida cotidiana, con los quehaceres. Y quiero proponerte, quiero desafiarte que puedas dedicar este tiempo, apartarlo para poder escuchar la voz de Dios. Ojalá que este hombre que ustedes están viendo en pantalla pueda desaparecer, pueda ser ocultado en la figura, en el rostro de Cristo. Y ustedes puedan esta mañana escuchar la voz de Dios hablándole a cada uno de ustedes y puedan también escuchar los susurros infalibles del Espíritu Santo hablando al corazón. Por eso quiero invitarte que me puedas acompañar con una oración donde precisamente pidamos el actuar de Dios en nuestra vida. Oremos. Querido amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias porque en esta mañana como pueblo nos unimos en adoración. Nos unimos con el propósito de entregarte nuestra vida como un sacrificio vivo en honor a tu nombre. También nos reunimos, Señor, para compartir un momento donde queremos escuchar tu voz y por eso queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda hablarnos esta mañana, pueda buscar las palabras adecuadas para que cada uno de nosotros podamos entender un mensaje, poder guardarlo en nuestro corazón, en nuestra mente y poder ponerlo en práctica también. Bendice a tu iglesia alrededor del mundo y acompáñanos, lo pedimos, no porque haya mérito en nuestras vidas, sino por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, permítanme unas primeras palabras para ese público infantil, los más pequeños que están siguiendo esta transmisión. ¿Les parece? ¿Me permiten entonces tener esta primera palabrita para ellos? Esta semana me pasó algo raro. Cuando salí al patio de mi casa, uno de estos días vi tirado allí en el piso a una paloma muerta. Tristemente tuvimos que sacarla, ¿verdad?, de allí. Y ese episodio me hizo recordar una fábula que leí hace algún tiempo y entonces quiero compartirla contigo. ¿Está bien? En esta fábula se nos dice que había una mamá paloma que estaba con mucho entusiasmo tratando de animar a una de sus hijitas a que pueda extender las alas y que pueda volar. Ya todas las hermanitas habían aprendido a volar. Sin embargo, ella había nacido con un pequeño defecto allí en una de sus alas y eso le impedía tener la agilidad y el vuelo que era característico de esa edad en la que se encontraba. Sin embargo, la mamá, allí atenta, trataba de animarla, decirle, bueno, a mí también cuando yo era chiquitita me costó volar, pero luego lo aprendí y ahora lo hago muy bien. Mentía la madre para tratar de darle ánimo a aquella pequeña paloma. Es así como todos los días la mamá animaba a ese pichón, ¿verdad?, a que pueda animarse a emprender el vuelo y practicaban juntas todas las mañanas el aleteo necesario para poder hacer esa misión. Lo que pasa es que la mamá sabía algo muy importante y es que de que aprendiera a volar dependería su vida,
porque así se acostumbraba. Aquellas palomas que no volaban no servían, porque su misión era llevar muy lejos mensajes que podían ser de vital importancia. Así que llegó el día de la prueba. Y esa prueba consistía en algo muy sencillo. Las palomas tenían que salir desde lo alto de una torre del castillo y volar hacia una pequeña capilla, una pequeña iglesia que había en las cercanías. Entonces, si las personas, los guardianes que miraban la trayectoria de las palomas veían que no había ninguna dificultad, entonces no pasaba nada. Pero si alguno de ellos se percataba de que el movimiento de la paloma era irregular o mostraba alguna debilidad, entonces se escuchaba en el cielo el ruido de un disparo que sin compasión iba a dar contra aquella paloma. Así que una a una fueron pasando las hermanitas de estas palomas y todas ellas y cada una de ellas llegó hacia la capilla, hacia el destino en el que tenían que llegar. Ahora era el turno de ella y ella salió con confianza. Iba volando allí mientras oscilaba en el aire, pero creyendo que estaba dando su mejor vuelo, el mejor vuelo de la vida. Pero de pronto se escuchó un disparo. Y entonces allí los perdigones impactaron sobre el pecho de esta paloma, quien inmediatamente se precipitó a tierra, con tan mala suerte de que justo cayó donde estaba sentado el rey, que estaba a punto de beber de su copa. La paloma cae, le vuelca y le rompe la copa al rey, y entonces muy fastidiado, ¿verdad?, se agacha para tomar la copa y de pronto se da cuenta que alguien había intentado envenenarlo. Entonces este rey, a partir de esta maravillosa paloma que cayó del cielo, ¿verdad?, decidió decretar algo, y era que ya nadie más podría disparar a una paloma en vuelo. Estaba estrictamente prohibido. Quiero que por favor me ayuden a mostrar una imagen, la primera que tenemos allí, de una paloma mensajera. ¿Bien? Más o menos así luce una paloma mensajera. Estas palomas mensajeras han sido muy importantes a lo largo de la historia de la humanidad y podemos decir que muchas de ellas se ganaron la admiración y la gratitud de muchas personas. Por ejemplo, está la historia de Cher Ami, una paloma que salvó a todo un batallón en la Primera Guerra Mundial. La pueden buscar en internet si ustedes quieren la historia de esta paloma heroica que logró una gran hazaña en aquellos días. Ahora quiero que por favor compartan la segunda imagen. Y esa imagen muestra al personaje del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Y a ver si alguno de ustedes pequeñitos se anima a adivinar de qué personaje se trata. A ver, seguramente están pensando y ya seguramente lo detectaron, ¿verdad? A ver, aquí el público presente, ¿saben qué personaje es? Me dicen que sí, ¿verdad? Muy bien, adivinaron, es Jonás. ¿Y cómo se dieron cuenta que era Jonás si no conocen el rostro del profeta? Ah, muy bien, atentos al detalle de la ballena allí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en función de esto, les quiero dejar una actividad para el transcurso de este sermón, ¿está bien? Y voy a necesitar la siguiente diapositiva. Primero, un enigma. ¿Cuál es o qué relación hay entre una paloma y el profeta Jonás? ¿Ok? Para los más grandecitos, el enigma, ¿qué relación hay entre una paloma y el profeta Jonás? Y también les voy a dejar el desafío de que puedan buscar en su Biblia al menos 6 versículos donde aparezca nombrada la paloma o donde se mencione la paloma en la Biblia. ¿Está bien? ¿Desafío asumido? No vale googlear, no vale recibir la ayuda de otros, así que estén atentos, por favor. ¿Qué relación hay entre una paloma y el profeta Jonás? Y 6 versículos que puedan encontrar en la Biblia acerca de la paloma. Muy bien. Ahora sí, quiero que nos podamos concentrar todos juntos en estudiar este libro de la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a encender nuestros celulares o nuestros dispositivos para buscar allí el libro de Jonás y vamos a posicionarnos en el capítulo 3. Pero antes que nada, permítanme unas palabras generales acerca de este libro. Este libro se encuentra dentro de la sección de los libros proféticos del Antiguo Testamento, específicamente lo que se denominan los profetas menores. Ahora, en ese contexto del libro, Jonás tiene una peculiaridad. A diferencia de los otros libros proféticos, no posee una colección de oráculos o de profecías, sino más bien se trata de una narración
Un texto narrativo que cuenta un episodio en la vida del profeta que allí se lo llama Jonás, hijo de Amitai. Esa pieza narrativa, desde el punto de vista literario, ha sido considerada como una verdadera obra maestra del arte narrativo dentro de la literatura hebrea antigua, porque realmente allí podemos encontrar numerosos efectos que hace el autor de este libro para poder resaltar la figura del personaje principal en ese libro. Y aquí existe una cuestión, y es que aunque el nombre del libro es Jonás, el verdadero protagonista de este libro es Dios. Así que en esta mañana vamos a estudiar el libro de Jonás, pero prestando atención al personaje principal de ese libro, que no es el profeta, sino el propio Dios. Y vamos a estudiar de alguna manera una especie de contradicción o una paradoja que se da entre el desistir de Dios y el insistir de Dios. ¿Bien? El desistir y el insistir. Así que vamos a comenzar con la primera parte, el amor que desiste. Así que acompáñenme allí en sus Biblias, Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10. Voy a ir leyendo. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Si me permiten la siguiente imagen, vamos a poder ver allí el trayecto del viaje del profeta desde Palestina hacia la ciudad de Nínive. Una trayectoria grande, ¿verdad?, que tuvo que recorrer este profeta para llegar a una ciudad totalmente lejana, con un mensaje que Dios le había dejado. Y en la siguiente vamos a poder ver también la siguiente imagen, cómo eran las dimensiones de esa ciudad grande, como se la presenta en este texto bíblico, con más de 15 puertas, así que era una ciudad realmente muy grande, y pueden ver también allí algunas de las construcciones que hacían de esta ciudad una ciudad opulenta, una ciudad sin parangón en aquellos días. Muy bien, Jonás llega a esa ciudad opulenta y comienza con su obra de advertir a esa gente acerca de la inminente destrucción. Él cumple su misión sin temor, avanza por las calles y sin mucho entusiasmo proclama el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Jonás ya era un profeta de Dios probablemente conocido en Israel. Si ustedes buscan en el segundo libro de Reyes, el capítulo 14, el versículo 25, van a encontrar allí que Jonás, hijo de Amitai, vivía en Gat-Efer, esto es en lo que después se conocería como Galilea, y había anunciado la prosperidad que llegaría en los días del rey Jeroboam II, hijo de Jehú. Así que el profeta Jonás había tenido más de una misión, y este viaje a Nínive era otra de las misiones que Dios le había dado a este profeta. Ahora, lo curioso es que aunque no era la intención del profeta, su predicación surte un efecto inesperado.
toda la ciudad se convierte. Y presten atención que no era el ánimo del profeta llevar a esta gente a la conversión. Pero sin embargo, el versículo 5 que ya leímos nos dice que los hombres creyeron a Dios. Y en vez de rechazar la advertencia, aquellos ciudadanos creyeron en el anuncio. Pero no se quedaron con las manos cruzadas, sino que decidieron revertir su situación y comenzaron, ¿verdad?, a hacer acciones de duelo para poder manifestarle a Dios su cambio de actitud. Tanto así que los versículos 6 al 9 mencionan que la noticia llegó hasta el rey, quien también dejó todos sus hábitos reales, incluyendo su trono, y decidió también vestirse de duelo para clamar a Dios. Y no solamente lo hizo él, sino que también este arrepentimiento se transformó en una cuestión de Estado y por medio de un decreto oficializó lo que tenía que hacer todo el pueblo para buscar el favor de Dios. Y lo curioso de esto es que el relato bíblico nos dice que efectivamente Dios vio. Aquel que sondea los corazones pudo ver la verdadera dimensión de los cambios que se estaban produciendo en aquellas personas, desde el mayor hasta el menor. Una dimensión profunda, sincera y completa. Y como no podía ser de otra manera, Dios, movido por su compasión, desistió de hacerles mal. La implicancia de este perdón divino tal vez podríamos comprenderla mejor si nos preguntamos quiénes eran los ninivitas o los asirios, como era el nombre del imperio que ellos gobernaban. Así que acompáñenme con la siguiente imagen. Allí van a poder ver una fotografía de aquellos días, de perfil, las vestimentas de algunos de ellos, de la clase alta, pero saben que los asirios ganaron una gran fama en el antiguo cercano oriente porque ellos se caracterizaron por su macabro proceder con los enemigos. Eran personas despiadadas que utilizaron el miedo, el terror como herramienta para someter a los pueblos. Y así que miren la siguiente imagen allí, a ver qué les parece. Allí van a encontrar en estas estelas a los asirios contando las cabezas de sus enemigos, por ejemplo, o empalando vivos a sus enemigos, ¿verdad? Allí, estaqueándolos para que sean una demostración pública a esos pueblos sometidos, de que no tenían que meterse con el rey de Asiria. Una siguiente imagen, por favor. Allí ustedes podrán ver a personas estaqueadas en el piso, o podrán ver también a otras personas mutiladas, sin manos, sin piernas. Estas eran algunas de las prácticas que los asirios tenían con sus enemigos. Pero ¿qué es lo peculiar y que de alguna manera impacta sobre la interpretación de nuestro libro? Muy bien, la siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen ustedes están viendo allí el obelisco negro de Salmanásar III, que fue un rey asirio que logró invadir el reino de Israel en los días de Jehú. Jehú fue el padre de Jeroboam, probablemente el rey que estaba en los días de Jonás. Jonás probablemente vivió a fines del reinado de Jehú y comienzos del reinado de Jeroboam. Y en esta imagen ustedes pueden ver allí de rodillas, postrados, casi besándole los pies a Salmanásar III, al rey Jehú de Israel, que es mencionado por nombre en esa estela. Esa conquista de Asiria indudablemente implicó una invasión e implicó todas esas prácticas que ustedes vieron en las estelas anteriores, porque ese era el proceder de los asirios. Entonces piensen un poquito, ¿no? Esta gente era gente terrible, despiadada, tenían costumbres temerosas, ¿verdad?, para la gente, los pueblos le temían. A esa gente fue a predicarle Jonás, gente despiadada, gente que probablemente había generado daño en la vida de algún conocido. Probablemente Jonás es de aquellas generaciones de personas que habían sido traumadas por ver las prácticas despiadadas de estos asirios. Esas personas son las que aquí se mencionan en el libro como que acudieron a Dios, se convirtieron, desistieron de sus violencias, de sus maldades y buscaron a Dios de manera sincera. Lejos está de Dios buscar la muerte del impío o el mal de la humanidad.
Sus advertencias en realidad no buscan el castigo, sino que brindan oportunidades. Como expresó el profeta Ezequiel en su libro, él no se complace de la muerte del impío, sino en que el impío se vuelva de su camino y entonces viva. Lo dice así, si buscan allí en sus Biblias, Ezequiel, el capítulo 33, versículos 11 al 16. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Cuando diga el justo, de cierto vivirás, pero él, confiando en su justicia, actúa con iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. Y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de los pecados que había cometido. Actuó conforme al derecho y la justicia y vivirá ciertamente. Estos textos nos presentan cómo Dios aplica su justicia. Y aunque estos ninivitas, estos asirios, podrían haber sido personas realmente malas, personas realmente macabras en alguna de sus prácticas, en sus costumbres, impíos verdaderamente, lo cierto es que aquí vemos una conversión genuina y sincera. Desde el mayor hasta el menor, incluyendo los animales. Fíjense que hasta los animales fueron allí movidos al duelo o a poder practicar de alguna manera gestos de abnegación para poder entonces como pueblo, como sociedad, clamar por el favor de Dios. Por su misericordia, Dios es movido a dar nuevas oportunidades. Muchas veces los pecadores podemos experimentar las consecuencias de nuestros pecados, pero sin lugar a dudas, la mayor consecuencia del pecado es la muerte. Y aunque podemos llegar a experimentar, insisto, alguna de las consecuencias del pecado en nuestra vida, el Señor nos permite acceder a la vida, aunque la paga de nuestros pecados es la muerte. Y entonces ese Dios que se mueve por amor, ¿verdad?, da oportunidades, desiste de aquello que estaba planificado, pero ¿por qué? Porque busca en el ser humano un cambio verdadero. Mientras aún haya tiempo de gracia, no hay un lugar tan distante en el cual no podamos mirar hacia atrás, volver la mirada y ver a Dios todavía con los brazos extendidos, esperándonos que vayamos a Él. Así que por un lado vemos a este Dios demostrando su amor para con aquellos paganos. Pero ¿saben? Lo interesante del libro de Jonás no es que se exalta el amor de Dios hacia estos pueblos paganos, sino, por el contrario, que la verdadera obra de Dios en este libro se hace en la vida de aquel que es denominado profeta. Y esto es algo curioso. Llama la atención en la experiencia de Jonás que, a diferencia de otros profetas, la tarea más difícil para Jonás fue fácil. Es decir, muchos profetas que fueron llamados a hablarle al pueblo de Israel tuvieron que enfrentar la oposición, inclusive la muerte. ¿Por qué? Porque no le hacían caso a sus mensajes. Sin embargo, con Jonás no pasa eso, todo lo contrario. Él está en la barca, allí escondido en medio de la tormenta, se lo llama, ¿verdad?, a que dé explicaciones, y él también, medio de mala gana y con mucho orgullo y soberbia, da sus razones y dicen, bueno, ¿saben qué? Tírenme al agua. Así que de manera muy desinteresada dicen, esto es culpa mía, mi Dios me está persiguiendo, tírenme al agua y ustedes van a quedar vivos. Lo tiran al agua, la tormenta se calma y allá marcha hacia el horizonte un barquito de conversos. Predica de mala gana en la ciudad de Nínive, de aquí a 40 días será destruida la ciudad. Y desde el mayor hasta el menor se convierte. Todo el mundo parece que le hace caso, aunque el profeta hace su labor de mala gana o no con la mejor actitud. Entonces esto es curioso,
Porque resulta ser que en el libro Dios tiene problemas no con los pueblos a donde van su mensaje, sino con el mensajero. El mensajero es el rebelde. Y entonces ustedes recuerdan muy bien por qué es conocido el profeta Jonás. Por ser un profeta rebelde. Dios le dice en el capítulo 1, versículo 1, levántate, ve a Nínive, y él agarra y desciende a Jope para ir y huir lejos a una ciudad llamada Tarsis. Y entonces, qué interesante, ¿no? Porque esa actitud se la presenta primero de una manera silenciosa. No se nos dice por qué razón el profeta escapa de Dios. Otros profetas, cuando hablaron de su llamado, registraron allí algunas de las cosas que le dijeron a Dios para salirse de ese llamado. Moisés le dijo, mira, Señor, yo soy un hombre torpe de habla, por favor, no me envíes a mí. Jeremías dijo, mira, que yo soy un muchacho, todavía no sé hablar bien. Y sin embargo, Dios se le ingenió. Pero de Jonás no hay ninguna excusa. Simplemente recibe la palabra de Dios y él se escapa, huye. Ahora, qué interesante que esa huida planificada y decidida tenía una razón de fondo. Y esa razón de fondo es mencionada por el propio profeta recién en el capítulo 4 del libro de Jonás, versículos 1 al 3. Así que acompáñame, por favor, a leer estos versículos. Allí se dice, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué razón Jonás huyó? Porque conocía a Dios y no deseaba que Dios manifestara su amor, su bondad en favor de sus enemigos. Jonás es retratado en el libro como un hombre nacionalista. Cuando los marineros le preguntan de qué origen era, él con orgullo y sacando pecho dice, hebreo soy yo. Aquí en las palabras que acabamos de leer dice, cuando estaba en mi tierra. Así que él era un hombre patriótico, nacionalista, pero no estaba dispuesto a aceptar la gracia del Dios que conocía como una gracia que podía llegar a todos los pueblos o a todas las naciones. No podemos nosotros juzgar la actitud de este hombre, porque muchas veces nosotros somos iguales. Y tal vez le cuento una anécdota que fue mi primer llamado a una gran ciudad. Estaba cursando el 4º año de la carrera de teología y justo para esta época del año están los revives o las semanas de evangelismo, donde la Facultad de Teología, como se hizo la semana pasada, cierra sus clases y profesores y alumnos somos llevados a predicar a diferentes partes del territorio. En aquellos días era la Unión Austral, que incluía Argentina, Paraguay y Uruguay. Y entonces yo en el primer año de mi carrera fui designado para visitar Ushuaia, la primera vez que yo viajaba allí a ese lugar. Y entonces fui el único que viajó en avión hasta ese lugar. Y wow, fue extraordinaria la experiencia. En el segundo año fui llevado a Uruguay, me tocó ir a predicar a Rocha. El tercer año, bueno, estaba la campaña de tercer año, así que no salíamos a los revives. Entonces cuando estaba cuarto yo decía, bueno, normalmente no te mandan al mismo campo. Entonces yo miraba allí entre las opciones, digo, bueno, me podrían mandar a Paraguay. Me encantaría conocer Paraguay. Me podrían mandar a la Central y ahí tenemos Córdoba, Mendoza, no conozco ese lugar. Wow, sería lindo que me mande a la Central. O me podrían mandar a la Asociación del Norte, conocer Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, no conozco esa provincia, me encantaría conocer esos lugares. O me podrían mandar a Buenos Aires. Bueno, no dije yo, ahí la verdad que no me gustaría ir. Así que, de hecho, comencé a orar y yo le decía, Señor, la verdad que quiero dejar esto en tus manos. Miren qué ironía, ¿no? Quiero dejar esto en tus manos, Señor. Y entonces yo soy feliz donde cualquier lugar que me mandes. Lo único, Señor, por favor, que no me manden a Buenos Aires. Tú sabes, yo soy un hombre de pueblo, un muchacho crecido en lugares chicos, la ciudad me aterra, mis pocas experiencias en esa ciudad han sido malas, no he tenido buena experiencia, me da miedo, tengo miedo de parecer medio campechano, ¿verdad? Allí que se den cuenta que soy vulnerable y me hagan daño. Esa era mi oración, ¿verdad? Y entonces llegó el día del sorteo donde mostraban la designación de cada uno y entonces allí estaba asociación por asociación, y pasa el de la bonaerense y entre los nombres que iban allí, Karl Boskamp.
Qué decepción más grande, por favor. ¿Cómo me podían ir a mandar a ese lugar? A Villa Rosa, una villa, decía yo. ¿A dónde me irán a meter? ¿Dónde queda eso? No sabía, tenía mucho miedo. Cuando hicieron los arreglos del viaje, bueno, yo justo tenía que tomar un colectivo que llegaba de noche a ese lugar, muy de noche, como a las 12 de la noche. Me tenía que bajar en medio de la ruta, en la parada Tames, allí, ahí me buscaban. Cuando bajé no había nadie, la persona todavía no me había ido a buscar y yo solo allí me sentía totalmente perdido y con miedo. Resumo la historia. Esa fue la experiencia evangelística más extraordinaria que he tenido en mi vida. El Señor me tapó la boca. En ese lugar pude ver la mano de Dios obrando en la vida de las personas, en las visitas, en las predicaciones. Una experiencia de aprendizaje extraordinaria que me permitió ver cómo a veces nuestros prejuicios pueden ser un impedimento para que nosotros prediquemos el Evangelio. Y esa es la gran lección del profeta Jonás. En esta universidad donde nosotros formamos misioneros de diferentes profesiones para que vayan a predicar el Evangelio, lejos y cerca, muchas veces no nos damos cuenta que el principal estorbo para la misión somos nosotros mismos los misioneros. Y que la misión de Dios no comienza de las puertas hacia afuera, sino que la misión de Dios comienza en la vida del propio misionero. Y allí es donde nosotros podemos ver a Dios insistiendo para que el profeta entienda. Jonás la tenía clara, como decimos. Él cuando describe a Dios, y de paso esa es una de las mejores definiciones de Dios que hay en el Antiguo Testamento, Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor que desistes del mar. Dios clemente viene de la palabra bondad, exalta la bondad de Dios. Compasivo, una palabra que en su idioma está vinculada al útero, al vientre de la madre. De alguna manera por eso se relaciona a esta compasión con el profundo amor maternal. Lento para la ira, literalmente de narices largas, es decir, una persona súper paciente, extremadamente paciente. Grande en amor, en misericordia, una multitud. El amor de Dios es infinito, es grande, no se lo puede contar. Que desiste del mal. ¿Saben? Aquí Jonás está repitiendo casi de memoria Éxodo 34:6. En Éxodo 34:6 se registran las palabras de Moisés, que al ver la gloria de Dios, prorrumpe allí escondidito en la grieta estas palabras precisamente. Así que yo denomino a este texto de Éxodo 34:6 el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Es decir, en la época o en los días del antiguo Israel, prácticamente todo hebreo, todo judío sabía repetir este versículo. Lo tenía grabado, lo aprendía probablemente desde muy chiquitito, porque allí estaba la condensación de la mejor definición de Dios. Así como a nosotros hoy nos gusta decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese texto encontramos la definición pura del Evangelio. Pues bien, allí en esa referencia que hace alusión Jonás estaba la esencia del Dios del Antiguo Testamento también. ¿Y por qué digo que es el Juan 3:16? Porque aparece citado por todas partes. Yo voy a hacer simplemente mención de algunos versículos donde ustedes pueden encontrar las mismas frases o expresiones de este texto. Salmo 86:15, Salmo 103:8, Salmo 111:4, Salmo 112:4, Salmo 116:5, 145:8, Joel 2:13, Segundo de Crónicas 39, Nehemías 9, 7 y 31. En fin, podríamos seguir mencionando todas las veces que en el Antiguo Testamento se hace alusión a esas palabras, a esa definición de Dios, como si fuera el texto de memoria que aprenden todos. Pero ¿saben qué? Aprender de memoria un texto no significa necesariamente comprenderlo. Y eso era lo que estaba pasando con Jonás. Es decir, él entendía lo que implicaba el carácter de Dios. Él entendía lo que implicaba el amor de Dios y esto que desiste del mal, que Dios es bondadoso y clemente. Lo entendía. Lo que pasa es que él no quería que eso se aplique para los enemigos de su pueblo. Él no quería que eso se aplique para aquellos que en alguna oportunidad dañaron a sus seres queridos, a las personas que él conocía. Jonás tenía que entender lo que nosotros hemos aprendido de Jesús y lo que muy bien expresó un teólogo protestante llamado Dietrich Bonhoeffer. Él escribió: los hombres deben derrotar a sus enemigos amándolos
Y vaya la autoridad que tuvo este hombre para decir esto, porque él se opuso al régimen nacional socialista y debido a eso fue llevado a un campo de concentración y finalmente murió en ese campo de concentración. Así que el peso de las palabras de este hombre son mucho más impactantes como las de Jesús, que nos enseñó a amar a nuestros enemigos, que nos enseñó también que debemos vencer el mal con el bien. Esto era lo que no estaba dispuesto a hacer el profeta Jonás. Ahora, paralelo a la resistencia del profeta, el libro de Jonás nos enfatiza la insistencia de Dios. La tormenta en el mar, el pez, fueron simplemente herramientas de Dios para motivar, para enseñar al profeta lo que tenía que entender acerca de su carácter. Y es cierto, Jonás aprendió la primera lección. No podemos escapar de Dios. Pero Dios nuevamente vuelve a hablar con el profeta. Lo comisiona y le da una nueva oportunidad. Y de paso, si ustedes comparan el capítulo 3, versículo 1 y 2, con el capítulo 1, versículo 1 y 2, van a ver que son casi exactamente iguales. Es decir, que si de sus Biblias ustedes sacan el capítulo 1 y 2 y la alusión a que habló por segunda vez y prácticamente que acá no pasó nada. Es decir, cuando Dios tiene la oportunidad de volver a hablar al profeta, no le habla con palabras de reproche, diciéndole, ¿por qué fuiste desobediente? ¿Por qué te me escapaste? ¿Viste lo que te pasó? No. Simplemente comienza dándole una nueva oportunidad. Así como Jesús le dio la oportunidad a Pedro, luego que de su muerte él decidiera, bueno, me voy a pescar, y como era un líder nato, los demás apóstoles lo siguieron, y estaban pescando, y toda una noche pescando y no sacaron nada, y entonces al otro día, desde la orilla, un hombre que le dicen, tire la red para el otro lado, y al hacerlo, no podían sacar las redes de la cantidad de peces que tenían. Juan se da cuenta de que era el Señor y grita el Señor, Pedro se pone la ropa, se tira al agua y va hasta allá. ¿Qué es lo que encontramos allí? Una repetición de lo que había sido el llamado de Pedro. Tiempo atrás, cuando Jesús llamó a Pedro y a los demás apóstoles, en ese momento de la pesca milagrosa, le había dicho que tenía que ser un pescador de hombres. Acá Pedro había vuelto, había retrocedido, había vuelto a su oficio anterior, olvidándose de la comisión. Ahora Jesús, en este nuevo episodio que registra el Evangelio de Juan, le vuelve a mencionar la comisión a la cual había sido llamada, esta vez cambiándole la metáfora, ya no pescador. Pedro, necesito que seas un pastor de ovejas. Así que Dios da nuevas oportunidades, a veces en los mismos términos como Él nos llamó en un principio. Nos permite recordar ese primer amor para que entonces podamos ser seducidos por su bondad, por su misericordia. Pero todavía Jonás estaba encaprichado, no quería entender. Capítulo 4, versículos 4 al 11 se nos registra allí un ida y vuelta entre Jonás y Dios. Pero Jehová le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso de una calabacera para que creciera sobre Jonás, para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte me enojo, respondió él. Entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Me causa mucha gracia ver la actitud del profeta aquí, ¿no? Como un joven, un niño que hace berrinches, encaprichado con algo, allí reaccionando, pero miren la paciencia en contraste, la paciencia de Dios, que habla con él con amor, con ternura, buscando cosas para que él pueda entender, usando una parábola viviente con esa calabacera para que él pueda entender cuánto ama a Dios a las personas. A Dios le importa cada vida humana, cada vida de su creación, porque no solo allí se mencionan los habitantes, sino también los animales.
Y Jesús nos enseñó que Dios cuenta cada ave que cae a tierra, como la paloma que encontré muerta esta semana en el patio de mi casa. Y si Dios se preocupa por las aves, ¿cuánto más se va a preocupar por aquellos a los cuales creó a su imagen y semejanza? Como siervos de Dios hemos sido llamados a pensar en personas, no en números o acciones. No podemos despersonalizar el Evangelio. El Evangelio es llevado a las personas y cada persona es importante a los ojos de Dios. No son meramente números. Bien dijo Pedro que el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué lindo retrato de Dios se pinta en el libro de Jonás. Ahora podemos entender por qué Dios es el protagonista de este libro. Porque Él es el que está detrás de toda la historia, mostrando su carácter, mostrándose a sí mismo en una faceta de desistir el mal, de insistir en la vida del profeta. El caso difícil aquí no eran los perdidos de Nínive, sino el propio Jonás. ¿Cuántas veces podemos hablar de los de afuera, los del mundo, los filisteos, los paganos, los incrédulos, como si se tratara de otra categoría de personas inferiores y no nos damos cuenta de nuestra propia condición? Cuando Dios llama, la obra principal que quiere hacer es en la vida de aquella persona a la cual ha llamado para ejercer una misión. Y entonces quiero volver en esta oportunidad a la actividad que le había dejado a los más pequeños, ¿recuerdan? Así que primero quiero ver a ver si lograron encontrar al menos 6 versículos de la Biblia donde se mencionen a las palomas. Entonces yo voy a mencionar alguno que seguramente ya lo encontraste tú, ¿verdad? Y entonces en primer lugar tal vez alguno encontró esas palabras de Jesús donde se nos dice que tenemos que ser mansos como palomas. Mateo 10, 16, por ejemplo. Tal vez alguno recordó ese episodio donde el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como si fuera una paloma, así que la paloma como representación o personificación del Espíritu Santo. Tal vez algún otro encontró la narración del diluvio y de cómo Noé, ¿verdad?, lanzó una paloma desde el arca para ver cuánto había descendido la tierra. Es interesante porque también en la Biblia paloma se utiliza como un piropo. En Cantar de los Cantares ustedes van a encontrar que Salomón le dice a su amada paloma mía, ¿no?, como una manera muy linda y muy tierna de referirse a su amada. Pero ¿saben qué también? En la Biblia se menciona que la paloma o la tórtola era el sacrificio de los más pobres. Es decir, una persona adinerada sacrificaba un vacuno. Si tenía más o menos recursos, un macho cabrío. Si no, una cabra, que eran más escasas y por lo tanto valían más. Y si no, si era pobre, un cordero. Pero si ni siquiera tenía para un cordero, entonces podía presentar como sacrificio una paloma. Y ese sencillo animal podía también ser un representante, una figura de Cristo, del sacrificio de Cristo que iba a morir por nosotros. Y entonces el acertijo, ¿ok? Y vuelvo a la imagen tal vez final allí que teníamos. ¿Qué relación hay entre la paloma y el profeta Jonás? Seguramente alguno de ustedes ya lo sacó porque son chicos muy inteligentes, pero esto es así. Resulta ser que en hebreo el nombre Jonás significa paloma. Así que Jonás era una paloma mensajera, un palomo, ¿verdad?, que había sido llamado por Dios a dejar un mensaje. Esa es la relación que existe entonces entre la paloma y el profeta Jonás. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Jonás aprendió la lección? Porque fíjense que el libro cierra con las palabras de Dios y no se nos dice más nada. Ya Jonás no aparece, no se dice si reaccionó, si aceptó las razones de Dios o no. Queda ahí, con un final abierto. Y eso crea un poderoso efecto narrativo con el lector. Porque de alguna manera te invita a ti a identificarte con el profeta y entonces que tú tomes una decisión. Es decir, si tú fueras Jonás, ¿qué hubieras hecho? ¿Cómo hubieras respondido a Dios? ¿Qué razones le hubieras dado a él?
Ahora bien, si nosotros pensamos que Jonás fue el autor del libro, obviamente lo escribió después de esto. Y allí es donde aparece una lección maravillosa para nosotros. Porque si Jonás fue el autor del libro, entonces él aprendió la lección. Y saben que al escribir este libro autobiográfico, él hizo algo que pocos autores están en condiciones de hacer. Cuando alguien escribe de sí mismo, normalmente trata de resaltar sus puntos favorables, ¿verdad? Sus logros, sus experiencias positivas, tratando de ocultar lo mayor posible sus propios defectos. Sin embargo, aquí el profeta Jonás se muestra sin tapujos, se desnuda delante de su audiencia, mostrándose como un hombre imperfecto, caprichoso, nacionalista, lleno de prejuicios, lleno de defectos. ¿Pero por qué? Lo hace para exaltar a Dios. Así que como autor, Jonás fue una paloma que se sacrificó para exaltar a su Dios. Y entonces ahora viene el desafío para ti, querido amigo, querida amiga, que estás del otro lado. El final del libro parece abierto, porque quiere hacerte parte, para que vos te identifiques con el profeta, para que vos también tomes una decisión. Tal vez la vida de Jonás se replica en mi vida, su historia puede ser también cierta parte de mi historia, y entonces Dios termina con su invitación y ahora soy yo, eres tú quien tiene que tomar una decisión. Dios quiere hacer una obra en ti y quiere hacer una obra en mí. ¿Estamos dispuestos a ser transformados? ¿Estamos huyendo acaso de Dios? ¿Estamos enojados con Él tal vez? ¿En qué estás enojado con Dios? ¿Qué es lo que te cuesta entender de su voluntad y que a veces te genera incertidumbre? ¿Crees que ha sido injusto contigo en algo en particular? Bueno, aunque te sientas extraño en tu relación con Dios por guardar esos pensamientos, esas dudas, esos cuestionamientos, ten en cuenta que Dios no te mira para reprocharte ni te mira con severidad. Al contrario, a veces hay que ser sincero con Dios y mostrarnos tal cual somos como lo hizo Jonás. Y entonces cuando miramos a Dios vamos a ver que Él no está con una vara o con un hierro para castigarnos de manera severa, sino al contrario, Él sufrió la madera y sufrió el hierro en la cruz para que pueda darnos una esperanza a nosotros hoy. Él ya enfrentó eso en la cruz y en sus manos están las cicatrices de aquel logro conseguido para poder entonces abrazarte con esas manos heridas y que tú puedas tener esperanza y puedas tener y alcanzar el perdón. Puede que el Dios de Jonás hoy haya llegado a tu casa. Puede que el Dios de Jonás esté golpeando a tu puerta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a terminar de escribir tu historia? ¿Te dejarás convencer por su amor insistente? Que pueda ser tu decisión, que puedas realmente aceptar a Dios, conocerlo de la manera más profunda. Que el Señor te bendiga.